Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar un poco sobre el aseguramiento de la calidad. En este video vamos a utilizar un dataset de Microsoft en donde vamos a utilizar la herramienta de Power BI y vamos a realizar un análisis de calidad en función de métricas y visualizaciones que permitan a los tomadores de decisiones formular estrategias o crear acciones en donde se pueda mejorar ciertos aspectos de las operaciones de la empresa. Así que vamos a comenzar. Primero definamos que lo que buscamos será analizar la calidad de los proveedores. Que en específico vamos a tratar de comprender quiénes son los mejores y los peores proveedores con respecto a unas métricas de calidad establecidas, que básicamente son el tiempo total de paro y el total de defectos. Este tiempo total de paros que fue dado en minutos fue producto de estos defectos que hicieron que se detuvieran las operaciones de una manera inesperada, que básicamente interrumpieron el flujo del servicio y de los productos de estas empresas en cuestión. Y también lo que buscamos en este análisis de calidad es identificar qué plantas hacen un mejor trabajo encontrando y rechazando defectos para minimizar el tiempo de inactividad. Todo esto con el fin de mejorar o asegurar la calidad. Por tanto, vamos a utilizar un dataset, como dije, de Microsoft, en donde la tabla de hechos será la tabla metrics, en donde se encuentran la fecha, las categorías, el ID de la planta, el ID de vendedor, los tipos de materiales, los defectos, etc. Vemos que ocurre en toda la identificación de los defectos. Acá que tenemos la cantidad de defectos y tenemos el downtime mean, que es el tiempo de paro, que está en minutos. Así que esa sería nuestra tabla de datos históricos, nuestra tabla de hechos, y vamos a hablar ahora de las tablas de dimensiones, en las cuales va a estar la parte de categoría, la tabla de categoría, en donde tenemos logística, parte eléctrica, materiales y componentes, distintas categorías en las que se puede efectuar un fallo, un defecto, y que produce cierto tiempo de paro. Tenemos otra tabla que se llama defectos, donde especifica qué tipo de defecto es el que se encontró, y tenemos los tipos de defectos en función de que si crean impacto en el rendimiento de las operaciones o no, o si fueron rechazados antes de que pudiera afectar al negocio. Vemos que en los tipos de defectos está en no impact, que no causó impacto, en impacto, que sí lo causó, o rejected, que fue revisado y que fue excluido del sistema a tiempo. También tenemos la tabla calendario, que básicamente es una tabla auxiliar que nos permitirá realizar métricas en función de los días del calendario. Tenemos también el tipo de material y tenemos las plantas y sus ubicaciones para poder identificarlas, y el vendedor. Por tanto, lo que vamos a hacer en Power BI será algo sencillo. Vamos a crear un panel donde se aprecien las siguientes métricas y visualizaciones para que el tomador de decisiones pueda tener un panorama general, un panorama amplio de todas las acciones y estrategias que puede llevar a cabo. En este panel, en este tablero, en este dashboard también conocido, vamos a poner el total de defectos del año 2014. También el tiempo de paro del año 2014, que está dado en minutos. Y vamos a hacer un análisis del tiempo de paro, en donde sale el tiempo de paro por vendedor y categoría, el tiempo total de paro por tipo de material y el total de defectos por tipo de material. Y después vamos al análisis de calidad de los proveedores, en donde vamos a ver la cantidad total de defectos por mes y año, el total de defectos reportados, es decir, una cantidad de defectos en las cuales se formularon para un reporte. En un reporte puede haber uno o más defectos, no es necesariamente constante, y vamos a contabilizar cuántos reportes de defectos se realizaron. Por tanto, eso sería básicamente lo que haríamos en Power BI
a continuación. Bien, ya que estamos en Power BI, lo primero que vamos a hacer será cargar nuestros datos o nuestras tablas de Excel. Para eso vemos que en la primera pantalla de Power BI nos sale importar datos de Excel. Así que vamos a darle aquí, clic, y vamos a escoger nuestra fuente de datos. Vamos a esperar a que cargue y vemos que nos sale esta pantalla donde están las tablas que necesitamos. También están las pestañas o las hojas de trabajo de Excel. Sin embargo, esta parte de acá no la necesitamos, sino que necesitamos las tablas, que son las primeras que están aquí. Vamos a seleccionar calendario, categoría, tipo de defecto, defectos, tipo de material, la tabla de hechos que se llama Metrics, la planta, los vendedores y listo. Vamos a cargar los datos. Podríamos darle transformar datos si necesitáramos hacer alguna modificación a nuestros datos. Sin embargo, estos datos están limpios, están correctos, así que no necesitan esta transformación. Por tanto, solamente le damos cargar datos. Y bien, ya que se cargaron nuestros datos, vemos que ya podemos empezar con la creación de objetos visuales con nuestros datos. Ahora, lo que vamos a hacer será crear nuestro modelo de datos. Para eso nos vamos a ir aquí a la parte izquierda donde dice modelo y le vamos a dar clic y vemos que ya están nuestras tablas y de una forma automática Power BI detecta las relaciones que por lo general no deberían de fallar, pero debemos de revisar siempre que las relaciones estén correctas. Por ejemplo, la tabla de tipo de material se conecta con la tabla de hechos correctamente con el material Type ID. Así que vamos a poner defectos también, defect ID, tipo de defecto también, categoría, también los vendedores correctos. Y vemos también en la planta. Y vemos que calendario quedó por fuera. Esta es una tabla auxiliar que nosotros utilizamos porque necesitamos hacer análisis temporales que no tienen que ver directamente con la tabla de hechos, porque puede ser que en un día eh, no se haya reportado ninguna métrica en particular. Sin embargo, nosotros debemos de hacer métricas reales basadas en las fechas del calendario, no en las fechas de nuestros acontecimientos. Así que vamos a conectar el calendario con la métrica y le vamos a dar en date. Y ya se creó la relación, la cual es una fecha, puede corresponder a muchas fechas acá y eso es correcto. Vemos que siempre se ocupa la relación uno a muchos, porque puede ser que una parte de la dimensión aparezca muchas veces en la tabla de hechos y eso es correcto. Y bien, vemos que ya se crearon nuestras relaciones, ya tenemos el diagrama de estrellas bastante conocido en el cual están las tablas de dimensiones a los alrededores de la tabla de hechos, que es la tabla que está en el centro. Y bien, ya podemos comenzar a modelar y a presentar nuestros datos de una forma visual. Nos vamos a esta parte donde dice informe y vamos a crear nuestro primer informe, el cual va a ser primeramente un análisis del tiempo de paro. Y listo, ya tenemos la pestaña donde le cambiamos el nombre del tiempo de paro y lo primero que vamos a hacer será crear un par de métricas que son básicas. Como nosotros estamos hablando de calidad, lo primero que vamos a destacar será la cantidad total de defectos que se reportaron en nuestros registros históricos. Así que lo primero que vamos a hacer será irnos a nueva medida y vamos a escribir acá total de defectos. Vamos a poner total de defectos
y esto va a ser igual a un zoom, donde vamos a sumar la parte de las métricas y vamos a ver dónde está la parte de los defectos. Aquí está Metrics Defect Quantity. Y vamos a cerrar el paréntesis y le damos Enter. Ya se está creando nuestra medida y vemos que sale aquí en la parte derecha donde dice total de defectos. Vamos a seleccionarla nuevamente y vamos a darle separar por miles. Vamos a esperar a que cargue y listo. Ya tenemos nuestra primera métrica. Ahora, para visualizarla vamos a traer una tarjeta. Esta tarjeta la vamos a poner acá y vamos a seleccionar el total de defectos. Y vemos que el total de defectos que tenemos registrado es de 56 millones. Ese es el número total de defectos. Sin embargo, para este análisis nos interesan los datos del 2014. Así que vemos acá que tenemos esta pestaña de filtros en donde está la parte de filtro de todas las páginas y el filtro de página. Así que vamos a poner acá de nuestra tabla calendario la parte de año y vamos a ponerle el filtro de esta página, la cual tiene que ser igual al año 2014. Y aplicamos el filtro. Y vemos que ahora la cantidad de defectos es de 33 millones. Y bien, esa es nuestra métrica o nuestro KPI más importante, más general también. Y ahora vamos a ver cuánto es el tiempo total de paro que se produjo todo esto a raíz de todos estos defectos. Así que vamos a crear una nueva medida también que se va a llamar tiempo total de paro. Y este tiempo total de paro va a ser igual a un zoom en el cual vamos a tomar también la parte de metrics y vamos a sumar esta columna que se llama downtime min, es decir, el tiempo de paro en minutos. Le vamos a dar enter y vamos a seleccionar también esta comilla, esta coma para separar a los miles. Y listo. Ya podemos hacer lo mismo, creamos una tarjetita aquí en visualizaciones, la podemos juntar por acá y vamos a poner el tiempo total. No, el tiempo total, que es esta métrica que acabamos de crear. Son 77.000 minutos de paro. Y ese es el tiempo total que nosotros tenemos, que nosotros destacamos de nuestros datos, de nuestra tabla de hechos. 33 millones de defectos para 77.000 minutos de paro debido a estos defectos. Este es el análisis principal que nosotros destacamos, pero podemos hacer más análisis. Recordemos que ahorita estamos destacando la parte del tiempo de paro. Así que vamos a crear un gráfico de barras apiladas. En otra parte, un gráfico de barras apiladas que lo podemos poner por acá. Y que básicamente va a tener en el eje X, vamos a poner los meses, perdón, los vendedores. En el eje Y. Y vamos a poner también el total de defectos. Y bien, ya tenemos acá el total de defectos por vendedor. Podríamos modificar esto un poco en esta parte de acá que dice dar formato a su objeto visual.
Y bien, ya subimos acá los valores, donde podemos observar claramente el total de defectos por vendedor. Sin embargo, si nosotros le damos clic aquí en un tipo de vendedor, vemos acá que se va cambiando el total de defectos y el tiempo total de paro. Por ejemplo, para este vendedor, Cuotelane, hubo 2 millones de defectos para un tiempo de paro de 4.185 minutos. Si vamos a esta de acá, Centrax, hubo 751.000 defectos y hubo un tiempo de paro de 574 minutos. También podríamos modificar este gráfico de barras apiladas agregando una leyenda donde vamos a poner la categoría. Entonces vamos acá a la tabla de categoría y vamos a seleccionar la categoría como leyenda. Y vemos que acá están los datos para cada vendedor, donde está el Sholdings, en el cual tenemos que la categoría de mecánica hubo 519.000 defectos, un total de esos defectos. Y en fin, podemos seleccionar cada uno y también modificar los valores. Si nosotros quisiéramos solo la parte de eléctrica, que es la que sale acá, debido a la categoría eléctrica de OnTotam, así es, sale 348.333 y tenemos estos minutos de paro, que son básicamente la información que tenemos acá, 348.000, que son estos, y el tiempo de paro que todavía no lo podemos ver, sino por esta métrica. Y bien, esa sería una gráfica que podemos realizar. Y podemos realizar otro tipo de gráfica también, en donde salga el tipo de material y los minutos de paro por cada material en una gráfica de líneas. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a crear nuestra gráfica de líneas y vamos a poner el tipo de material. Por el tiempo total de paro. Así que voy a seleccionar acá la métrica que creamos de tiempo total de paro y vemos que ya se creó nuestra gráfica de líneas, en la cual salió un máximo de corrugate, que es el tipo de material, en el cual fue el responsable o en el cual se produjeron 880.000 defectos y alrededor de 26.000 minutos de tiempo de paro, que es lo que dice acá, 26.308 minutos de paro, y que de los cuales ocurrieron a través de estos vendedores de acá. Por ejemplo, está WX-Way, está también Redoit y otros más, en el cual podemos analizar también en este gráfico segmentado. Y básicamente vemos que también a medida que vamos cruzando el eje X, vemos que va disminuyendo el tiempo de paro porque está organizado de manera que de mayor a menor, en el cual el mayor es corrugate, y mientras más avanzamos hacia los tipos de materiales, menor es el tiempo de paro. Y esto ocurre por el orden del eje, que podríamos darle del tiempo de paro o el del material. Y vemos que ocurren diferencias al momento de crear el gráfico, pero siempre los valores se mantienen. Así que vamos a poner acá el orden del eje, que va a ser el del tiempo total de paro, y lo vamos a poner acá arriba. Y bien, podemos crear otro gráfico también, en el cual puede ser una columna agrupada que tenga en el eje X el tipo de material y el total de defectos. Así que vamos a crear una columna agrupada, gráfico de columnas agrupadas, lo vamos a extender por acá y vamos a poner en el eje X el tipo de material y vamos a poner en el eje Y el total de defectos. Y bien, ya tenemos acá las gráficas. Vamos a hacer un poco más pequeño las gráficas de acá. Y bien, vemos acá que por ejemplo acá en este material que se llama Raw Materials hubo
11.210.703 defectos, básicamente lo que sale acá. Y este es el tiempo de paro de alrededor de 13.000, que es lo que podemos ver acá, que es de 13.229, a través de estos vendedores que están resaltados, que son los que tienen más el color más fuerte al momento de escoger. Vemos acá este, que es el de cartón, que tuvo 3 millones de defectos y 5.287 minutos de paro a través de estos vendedores. Y bien, básicamente tenemos esta parte del análisis del tiempo de paro y podemos continuar hacia la siguiente pestaña. Voy a crear una nueva pestaña acá que se va a llamar análisis, o más bien calidad de los proveedores. Podríamos ponerle calidad de los proveedores. Ya creamos esta nueva pestaña y podemos escribir también un gráfico de líneas para empezar, en el cual podría ser una serie de tiempo. Podríamos poner una serie de tiempo en el cual en la serie tendríamos en el eje X los meses y tendríamos en el eje Y el total de defectos. Y vamos a ponerle un filtro de página, el cual va a ser de años. El filtro de esta página va a ser de los años 2013. Vamos a poner ahora 2013, o que sea también del año 2014. Y aplicamos el filtro. Bien, vemos que ya hemos aplicado el filtro, pero acá no se ha causado ningún cambio porque en esta gráfica en particular no hemos puesto la leyenda. Así que vamos a buscar acá la leyenda y vamos a poner de leyenda el año. Y ahora sí se crearon las dos series de tiempo para el año 2013 y 2014. Vemos que puede tener un orden aleatorio acá. Vamos a dar el orden del eje, orden ascendente, que va a ser por mes. Y listo, ya tenemos nuestra gráfica que está descrita como una serie de tiempo en el cual sale el mes y el total de defectos que se tuvo en ese mes. Podemos continuar ahora con un gráfico de dispersión un poco más avanzado. Vamos a poner acá el gráfico de dispersión. En el cual vamos a poner primero en los valores la categoría y el tipo de defecto. Categoría y defect type. También en el eje X vamos a poner la cantidad total de defectos. Y en el eje Y vamos a poner una nueva métrica que vamos a crear, que va a ser básicamente nueva medida. Y vamos a poner el total de defectos reportados. O total de reportes de defecto. De reportes de defecto. En el cual cada reporte puede ser variable, en el cual en un reporte puede haber 10 fallas, en otro pueden haber 100, en otro pueden haber 1000. En fin, es básicamente en el orden en que se dan estas fallas en cuestión del reporte. Esto para determinar cuántas veces se hizo la información, cuántas veces se dio esta información de cuántos errores, de cuántos defectos se presentaron en un tiempo determinado.
Por tanto, esto sería un count rows de la tabla metrics. Y bien, ya se creó. Y esa métrica que acabamos de crear va a estar en el eje Y. Y ahora en la leyenda vamos a volver a poner categoría. Y en el tamaño de las burbujas de estos puntos que están acá, vamos a poner el tiempo de paro. Vamos a escoger acá el tiempo total de paro, que va a ser el tamaño. Y bien, vemos que ya se creó nuestro gráfico de dispersión en el cual el tamaño de estas burbujas, de estos puntos, indica el tiempo de paro de cada una de estas categorías. Vemos que en el eje X está el total de defectos y aquí está el total de defectos que fueron reportados, es decir, los reportes de defectos que se efectuaron. Podemos modificar un poco esta parte y le vamos a dar etiqueta de categoría. Podemos agrandar un poco para que se muestren más grandes. Y vemos que la parte de la logística tiene un total de defectos de 13.151.993 y un total de reportes de 1.629 y un tiempo total de paro de 56.254 minutos. Algo parecido está con mecánica y vemos las otras categorías que también tienen un nivel de importancia en dependencia del tamaño del punto. Y ese sería otro análisis que podríamos hacer con estos datos. Podemos hacer también un gráfico de columnas agrupadas nuevamente, en el cual podríamos poner otra información, que sería, por ejemplo, el tipo de material por el total de defectos, pero con una leyenda que diga que si esos defectos tuvieron un impacto o no, o si fueron rechazados apenas se detectó ese defecto. Así que vamos a crear un nuevo gráfico de columnas agrupadas, en el cual vamos a poner en el eje X el tipo de material, en el eje Y vamos a poner el total de defectos y en la leyenda vamos a poner la parte de defect type, que sería el tipo de defecto. Y ya se creó nuestra gráfica. Vamos a hacer un poco más pequeña este gráfico de dispersión. Y listo. Ya tenemos nuestros gráficos y podemos hacerle zoom y vemos que están las categorías de impact, no impact y rejected. Y vemos que, por ejemplo, para raw materials, esta parte de aquí que no causó impacto fue de un total de defectos de 8.805.102 defectos. Y vemos que esa fue básicamente los defectos que presentaron que no tuvieron impacto. Y los defectos que fueron rechazados para raw materials fueron 3.852.059 defectos. Y vemos que se produjeron en esta serie de tiempo y que si nos vamos a esta parte de raw materials, estas categorías también fueron afectadas. Vemos que si le damos acá en esta parte de electrical, también cambia este gráfico en el cual la parte de electrical se definieron los tipos de defectos de impacto o no impacto y rechazado en estas proporciones de acá.
y vemos qué ocurrió en esta serie de tiempo. Y bien, ya podemos cruzar a la otra parte del análisis en el cual veremos más detalladamente cuáles son estos números que acabamos de ver en el análisis de tiempo de paro y en la calidad de los proveedores. Vamos a crear una nueva página que se va a llamar análisis detallado, en el cual vamos a poner un segmentador primeramente que va a ser por categoría, y vamos a poner también otro segmentador que va a venir siendo la planta, para identificar cuáles son las plantas en donde ocurrieron estos defectos. Y bien, ahora vamos a crear una tabla donde las columnas que van a estar acá presentes van a ser vendedores. Los vendedores van a ser el total de defectos y también va a ser el tiempo total de paro, que son las métricas más importantes. Vamos a cambiar un poco esta parte de acá, donde los valores harán que aumente el tamaño de la letra. Y bien, ya tenemos este espacio. Vamos a hacer también lo mismo con esto. Vamos a subirlo. Y vemos que están las plantas de estas ciudades de Estados Unidos, en el cual podemos segmentar también por categoría. Vemos que, por ejemplo, para Chicago, para todas estas categorías hay un tiempo de fallo que fue de 4.958 minutos y 3.753.994 defectos encontrados. Si lo vemos por la parte de la logística, vemos que no hay nada. Por la parte de los materiales y componentes, aquí sí hay diferencia y podemos constatarla con estos números. Y básicamente aquí tendríamos la parte de los detalles que necesitamos. Por ejemplo, para Dayton, para la parte de logística, a lo mejor tenemos este total de defectos y este tiempo total de paro. Y eso básicamente sería todo el análisis que necesitamos. Y también sería todo por este video. Muchas gracias.